Con gran emoción, hoy vamos a recordar a los entrañables personajes que dieron vida a una de las series más queridas y recordadas de la televisión. El Chavo del Ocho, con un total de 290 capítulos, iniciando transmisiones de 1971 a 1980. Tras la muerte de Roberto Gómez en 2014, comenzó una batalla legal entre Televisa, que tiene los derechos del programa, y la familia Gómez, dueña de los derechos comerciales de los personajes. En 2020 se detuvieron las retransmisiones del programa por no llegar a un acuerdo económico, pero en 2024 volverán a retransmitir la serie. Como dato curioso, uno de los capítulos de El Chavo fue censurado. Se trataba de que Don Ramón estaba realizando trabajos de carpintería, cuando el Chavo lo distrae, lo que provoca que se lastime la mano con un serrucho. Esta escena incluía un sangrado explícito, algo que nunca antes había sido mostrado de manera tan directa en el programa. No te muevas de tu asiento, acerca el cafecito con pan y acompáñame a conocer a los personajes, cómo fue que llegaron al programa y cuál fue el motivo de su salida. Ahora sí, empecemos. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su madre fue Elsa Bolaños Cacho, una secretaria bilingüe, y su padre, Francisco Gómez Linares, fue un pintor, dibujante e ilustrador que falleció cuando Roberto tenía solo 6 años. Fue el segundo de 3 hermanos. Solo Horacio se dedicó a la actuación. Roberto creció en un hogar que fomentaba la creatividad y el ingenio, pero la pérdida temprana de su padre lo marcó profundamente. En su juventud, estudió ingeniería mecánica en la UNAM, la cual no terminó. Sin embargo, su habilidad innata para la escritura lo llevó a incursionar en la publicidad y la escritura de guiones, donde inició su carrera en la industria del entretenimiento. Antes de convertirse en el icónico Chespirito, Gómez Bolaños trabajó como creativo publicitario y guionista en la radio y la televisión. Su capacidad para crear diálogos ingeniosos y situaciones cómicas llamó la atención de productores, y rápidamente se estableció como uno de los mejores guionistas de su época. Su apodo Chespirito proviene de la versión diminutiva en español de Shakespeare, debido a su gran habilidad para escribir y estructurar historias. Uno de los primeros programas donde destacó como escritor fue Cómicos y Canciones en 1956, donde trabajó para el popular programa de radio y televisión de Viruta y Capulina. Uno de sus primeros libretos para el guión de una película fue en Dos Locos en Escena, donde Roberto debutó como actor en 1960. En 1968 recibió la oportunidad de crear su propio programa de media hora a la semana para el Canal 8, gracias a la recomendación de su amigo Rubén Aguirre, quien, en aquel entonces era ejecutivo de Televisa. Así creó La Mesa Cuadrada, siendo guionista y actor. En 1970, Gómez Bolaños tuvo la oportunidad de tener su propio programa de televisión, llamado Chespirito. Fue en este espacio donde nacieron dos de sus personajes más populares, el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. El Chapulín Colorado apareció por primera vez en 1970 como un héroe torpe y con habilidades limitadas, pero de gran corazón. A diferencia de los superhéroes convencionales, el Chavo del Ocho, que se estrenó en 1971, fue quizás su creación más exitosa. Esta serie, ambientada en una vecindad, narraba las aventuras y desventuras de El Chavo, un niño huérfano y pobre que vivía en un barril, acompañado de personajes entrañables. Siendo un éxito internacional y legado cultural. Los personajes de Gómez Bolaños se convirtieron en un fenómeno cultural que rompió las barreras del idioma y el tiempo. A lo largo de los años, las series de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado fueron dobladas en varios idiomas, incluyendo portugués, japonés e inglés. El Chavo del Ocho llegó a transmitirse en más de 90 países. Roberto Gómez Bolaños tuvo 6 hijos de su primer matrimonio con Graciela Fernández. A finales de los años 70, comenzó una relación con Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda. Finalmente, después de vivir 27 años juntos, la pareja se casó en 2004. Su relación fue, en muchos aspectos, objeto de especulación mediática. Se decía que Chespirito no recibía un buen trato por parte de su esposa. La pareja no procreó hijos propios, ya que Roberto decidió hacerse la vasectomía antes de conocer a Florinda.
En sus últimos años, Roberto Gómez Bolaños vivió retirado en Cancún debido a problemas de salud. A pesar de su retiro, siguió siendo una figura muy querida y respetada en México y en toda América Latina. En 1992, estrenó la obra de teatro 11 y 12, una comedia que escribió, protagonizó y dirigió Roberto Gómez. Aunque en un inicio no tenía mucho público, con el paso de los días y luego semanas, se fueron agotando las funciones, logrando un récord de más de 2.500 representaciones, llegando a ofrecer 6 presentaciones semanales. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años de edad, por complicaciones respiratorias y la enfermedad de Parkinson. Se le hicieron 2 homenajes de cuerpo presente, en Televisa y en el Estadio Azteca, donde asistieron miles de personas y se recordó su trayectoria. Florinda Meza García es una actriz, guionista, productora y directora mexicana, ampliamente reconocida por su papel como Doña Florinda en la serie El Chavo del Ocho. Nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México. A lo largo de su carrera, ha dejado una huella imborrable en la televisión latinoamericana, siendo una figura fundamental en el éxito del programa creado por su esposo, Roberto Gómez Bolaños. Siendo muy pequeña, sus padres se separaron, quedando a cargo de sus abuelos, quienes se encargaron de su crianza cuando tenía apenas 5 años de edad. Sus abuelos la acercaron al mundo de las artes y la cultura. Durante su adolescencia, perdió a sus abuelos, teniendo que luchar sola a su corta edad. Trabajó como modelo en comerciales, locutora y secretaria. Gracias a la influencia de sus abuelos, Florinda se interesó en la actuación y fue sobre el escenario cuando Roberto Gómez la vio actuar. Quedó impresionado por su destreza y belleza, y la invitó a participar en su programa Los Genios de la Mesa Cuadrada, a lo cual ella aceptó, y lo demás es historia, lo que marcaría el inicio de su prolífica carrera en televisión. Fue en este programa donde Meza conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien se convertiría en su mentor y pareja sentimental años después. El personaje de Doña Florinda, con su característico peinado de rulos y su temperamento autoritario, se convirtió en uno de los más memorables de la serie. También le tocó interpretar a la Popis, cargando siempre a su muñeca Florencia, siendo molestada por la Chilindrina, hija de Don Ramón. Su relación con Don Ramón no solo era conflictiva dentro del programa, sino que traspasó la pantalla convirtiéndose en algo personal, por lo que Ramón Valdés se vio obligado a dejar la serie por segunda vez. Además de Doña Florinda, Meza también interpretó otros personajes en las producciones de Chespirito, como La Chimoltrufia en Los Caquitos, otro de los programas derivados del universo creado por Gómez Bolaños. Uno de los aspectos más discutidos de la vida personal de Florinda Meza fue su relación con Roberto Gómez Bolaños. Aunque Gómez Bolaños estaba casado cuando comenzaron a trabajar juntos, eventualmente ambos iniciaron una relación sentimental. Florinda siempre defendió su amor por Roberto, destacando que fue su compañero y mentor en todos los aspectos de su vida. Su matrimonio duró hasta la muerte de Gómez Bolaños en 2014, con Florinda siendo un pilar fundamental en sus últimos años, ya que él enfrentaba problemas de salud. Florinda Meza no solo se destacó como actriz, sino también como guionista y productora. Fue responsable de escribir varios episodios de los programas de Chespirito, y su habilidad para crear guiones cómicos le permitió ocupar un lugar destacado detrás de las cámaras. Fue productora y coescritora de diversas series y películas protagonizadas por Gómez Bolaños. Produjo y fue guionista en las telenovelas Milagro y Magia, Alguna vez tendremos alas y La Dueña. A lo largo de los años, Florinda Meza se vio envuelta en algunas controversias con otros miembros del elenco de El Chavo del Ocho. Una de las disputas más conocidas fue con Carlos Villagrán, quien dejó la serie en los años 70. Según Villagrán, hubo desacuerdos profesionales y personales que lo llevaron a separarse del proyecto. Otros actores, como María Antonieta de las Nieves, también mencionaron tener diferencias con Meza, aunque en gran medida estas controversias no afectaron el legado de la serie. La muerte de su esposo Roberto en 2014 marcó un antes y un después en la vida de Florinda Meza. La actriz fue la encargada de organizar y supervisar el homenaje póstumo realizado en el Estadio Azteca, al que asistieron miles de fanáticos para despedir a Chespirito.
Florinda se retiró en gran medida de la vida pública, aunque ha concedido entrevistas y participado en algunos proyectos, como películas y programas. Aunque su carrera siempre estuvo estrechamente vinculada a la de Roberto Gómez Bolaños, Mesa demostró ser una mujer multifacética con un gran talento para la comedia, la escritura y la producción. Edgar Ángel Vivar Villanueva nació el 28 de diciembre de 1944 en la Ciudad de México, y a lo largo de su carrera ha dejado una huella imborrable en la cultura popular latinoamericana gracias a sus icónicos personajes, como el Señor Barriga, Ñoño y Botija. Desde joven mostró interés por el arte. Sin embargo, inicialmente decidió estudiar medicina, una carrera que ejerció durante un tiempo. Mientras estudiaba, se involucró en actividades teatrales, lo que eventualmente lo llevó a descubrir su verdadera pasión por la actuación. Abandonó la carrera de medicina para dedicarse completamente al mundo del espectáculo. La gran oportunidad de Vivar llegó cuando fue invitado por Roberto Gómez Bolaños a participar en su programa de televisión. En 1970 se unió al elenco de Chespirito, donde interpretó diversos personajes. Sin embargo, fue en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado donde alcanzó la fama mundial. Sus personajes más conocidos son el Señor Barriga, el propietario de la vecindad donde vivía el Chavo, y su hijo Ñoño, un niño simpático y corpulento que era compañero de clases de El Chavo. Además, en Los Caquitos, Vivar dio vida a El Botija, un ladrón bonachón que protagonizaba muchas aventuras junto a la Chimoltrufia. A lo largo de su carrera, Edgar Vivar ha enfrentado problemas de salud relacionados con su peso. En varias ocasiones, ha hablado sobre su lucha contra la obesidad, que le causó complicaciones físicas. En la década de 1990, decidió someterse a una cirugía de reducción de peso y a tratamientos médicos para mejorar su salud, logrando perder muchos kilos y recuperando su bienestar. Vivar ha sido un defensor de la salud y ha hablado abiertamente sobre su experiencia, buscando inspirar a otras personas que enfrentan problemas similares. Tras el final de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, Edgar Vivar continuó trabajando en televisión, cine y teatro. Uno de sus trabajos más destacados fue su participación en la película Bandidas en 2006, protagonizada por Penélope Cruz y Salma Hayek, donde interpretó a un simpático banquero. Vivar ha regresado en múltiples ocasiones al teatro, donde comenzó su carrera. Además, ha destacado en el mundo del doblaje, prestando su voz a varios personajes en películas animadas y series, consolidándose como uno de los actores de doblaje más respetados de México. Edgar Vivar ha mantenido su vida personal en privado, aunque ha hablado abiertamente sobre su amistad cercana con sus compañeros del elenco de El Chavo del Ocho, especialmente con Ramón Valdés y Roberto Gómez Bolaños. La muerte de sus amigos y colegas fue un golpe duro para él, pero su legado como parte de esta icónica familia televisiva sigue vivo. Hoy en día, Edgar Vivar, a sus 75 años de edad, se mantiene activo como actor y productor. Rubén Aguirre Fuentes, conocido principalmente por su papel del profesor Girafales en la serie de El Chavo del Ocho, fue un actor, comediante y productor mexicano que dejó una huella indeleble en la televisión latinoamericana. Nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila, México. Desde muy joven mostró interés en el mundo del entretenimiento. Desde niño, a Rubén le llamaba la atención la tauromaquia, disciplina que desempeñó antes de estudiar una carrera, pero su estatura de 1,96 m le impidió desarrollarse con soltura, por lo que tuvo que dejarla. Rubén estudió ingeniería agrónoma en Ciudad Juárez, Chihuahua, intentó trabajar en una propiedad agrícola donde sembraban algodón, pero no le gustó y renunció a ese trabajo, siendo más fuerte su pasión por el entretenimiento y la comunicación, lo que lo llevó a incursionar en los medios. Contrajo matrimonio por 57 años con Consuelo Reyes, con quien procreó 7 hijos. Comenzó trabajando en la radio y la televisión como presentador y productor, y fue en ese medio donde comenzó a gestarse su carrera como actor. Aguirre comenzó su carrera en la televisión a fines de los años 60, cuando trabajaba como locutor y presentador en Monterrey, Nuevo León. Su carrera dio un giro importante cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien, siendo un alto ejecutivo de Televisa, Rubén le pidió que se le diera su propio programa a Roberto y, tiempo después, le pidió que lo incluyera en su equipo de trabajo.
Así fue como en 1969, Rubén Aguirre se unió a los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de comedia. Este programa fue el precursor de lo que más tarde se convertiría en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, series que marcarían su carrera de manera definitiva. En 1973, Rubén Aguirre interpretó por primera vez a el profesor Girafales en El Chavo del Ocho, un personaje que se convertiría en uno de los más emblemáticos de la serie. El profesor Girafales era el maestro de la escuela de la vecindad y era conocido por su temperamento amable, pero a veces irritable y su amor platónico por doña Florinda, formando una de las duplas más recordadas. Su entrada a la vecindad siempre venía acompañada con un ramo de flores. También interpretó a Rufino Rufián, Lucas Tañeda y el sargento Refugio Pascuato. Una vez terminada la relación de trabajo con Roberto Gómez, Rubén Aguirre creó su propio circo con éxito, haciendo giras nacionales e internacionales. Rubén Aguirre enfrentó varios problemas de salud en los últimos años de su vida. En 2007, sufrió junto con su esposa un grave accidente automovilístico. Su esposa Consuelo perdió una pierna y tuvo que ser intervenida varias veces. Rubén quedó en silla de ruedas, viéndose obligado a despedirse de los escenarios. En 2015, el actor presentó su libro autobiográfico, Después de usted e hizo pública su situación de salud, revelando que estaba luchando contra una serie de complicaciones derivadas de la diabetes. A pesar de los problemas de salud, siguió participando en homenajes y eventos relacionados con su carrera. Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, 2 días después de haber cumplido 82 años, en su casa en Puerto Vallarta, Jalisco, debido a complicaciones por la diabetes. Su amigo Edgar Vivar fue quien dio la noticia en Twitter, donde dijo que un cuadro de neumonía complicado le había provocado la muerte. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Rafael Gómez Valdés, quien trabajaba como agente de aduanas, y Guadalupe Castillo. Fue uno de 9 hermanos, entre los que destacaron Tintán, Manuel el Loco y Antonio, quienes también se dedicaron al mundo del entretenimiento. Cuando Ramón era pequeño, sus padres decidieron mudarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con toda la familia. Desde joven, mostró interés por la actuación, influenciado por sus hermanos mayores, aunque antes de comenzar su carrera en el cine de oro, trabajó en varios oficios como trailero, vendedor en el mercado, boxeador, futbolista y albañil. Ramón comenzó su carrera cinematográfica a finales de la década de 1940. Su primer papel fue en la película Calabacitas Tiernas en 1949, donde actuó junto a su hermano Germán Valdés Tintán. A lo largo de su carrera, participó en más de 50 películas, muchas de ellas junto a Tintán. Entre sus películas más destacadas están El Rey del Barrio en 1950, Mátenme porque me muero, El Sultán Descalzo, La Odalisca número 13 y El Capitán Mantarraya. En 1968, a los 44 años, Ramón conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien le ofreció un papel en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde trabajó junto a Viruta, Capulina, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. 2 años después, en 1970, comenzó a participar en el programa Chespirito, seguido por El Chapulín Colorado. En 1971, Gómez Bolaños le ofreció el papel que lo catapultaría a la fama internacional, Don Ramón en El Chavo del Ocho. Este personaje, que reflejaba gran parte de su verdadera personalidad, fue uno de los más queridos de la televisión mexicana e internacionalmente. Durante las grabaciones, Don Ramón solía improvisar muchos de sus diálogos, los cuales fueron bien recibidos por la producción. En 1979, Ramón dejó el programa, y aunque se mencionan diferentes razones, una de las versiones más conocidas fue el conflicto con Florinda Mesa, quien había comenzado una relación formal con Roberto Gómez Bolaños y, además, se había convertido en directora del programa. Las tensiones entre ambos llevaron a Ramón a abandonar el proyecto para evitar más conflictos. A pesar de su salida, en 1981, Roberto Gómez Bolaños lo invitó a regresar al programa, prometiéndole que las cosas serían diferentes. Ramón aceptó, pero los problemas con Florinda Mesa resurgieron, por lo que decidió retirarse definitivamente. Tras su salida,
trabajó en otros proyectos televisivos y cinematográficos, además de realizar giras teatrales. En algunos casos, participó junto a Carlos Villagrán, Kiko, quien también había dejado el programa. En 1982, Ramón Valdés se unió a Villagrán en el programa Federico, grabado en Venezuela, pero el proyecto no tuvo mucho éxito. Más tarde, regresó a México para grabar 3 películas, siendo la última de ellas con Luis Miguel. En su vida personal, don Ramón estuvo casado 3 veces y tuvo un total de 10 hijos. Aunque era conocido por su carácter fuerte, quienes lo conocieron lo describen como una persona amable y humilde. A pesar de su éxito en la televisión, siempre mantuvo una actitud cercana con sus fans. Sus compañeros de trabajo lo recordaban como un hombre generoso y con gran sentido del humor. Lamentablemente, Ramón Valdés fue un fumador empedernido, lo que eventualmente le causó cáncer de estómago. En 1985, fue sometido a una cirugía para extirpar la parte afectada de su estómago, pero el cáncer ya se había extendido a su médula espinal. Pasó los últimos 3 años de su vida recibiendo tratamiento paliativo. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años, en la Ciudad de México. Su muerte conmocionó al medio del espectáculo, y aunque se dice que Roberto Gómez Bolaños no acudió al sepelio por motivos de trabajo, persisten rumores de que Florinda Mesa no le permitió asistir. Cualquiera que haya sido la razón, la partida de don Ramón dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento mexicano. María Antonieta de las Nieves nació el 22 de diciembre de 1950 en Santiago Ixcuintla, Nayarit, México. Es una actriz, comediante y cantante mexicana, ampliamente reconocida por su emblemático papel de la Chilindrina en el programa El Chavo del Ocho, ganando el récord Guinness por interpretar durante 48 años a un solo personaje. Desde muy pequeña, sus padres la inscribieron en una escuela de ballet, y a los 6 años entró en la Academia de Actuación de Andrés Soler, perteneciente a la ANDA, debutando en Pulgarcito y en la telenovela Senda Prohibida. También incursionó como actriz de doblaje. En 1968, Roberto Gómez Bolaños la invitó a participar en la serie cómica El Ciudadano Gómez, donde interpretó por primera vez a la Chilindrina. Posteriormente, en 1970, Roberto la integró al equipo de los supergenios de la Mesa Cuadrada, consolidándose como actriz en El Chavo del Ocho. En 1973, abandonó la serie por 2 años para conducir el programa La Paloma Papilzin, pero luego regresó y retomó su popular personaje hasta 1994, cuando terminó su última serie con Los Taquitos, donde interpretaba a la Maruja. En 1995, la amistad entre María Antonieta y Roberto Gómez llegó a su fin. La Chilindrina comenzó a grabar una serie cómica llamada Aquí está la Chilindrina, que nunca salió al aire debido a que Emilio Azcárraga había recibido órdenes de Roberto Gómez de que la serie no se transmitiera. Además, inició una disputa legal por los derechos del personaje, que duró varios años. En una entrevista, María Antonieta afirmó haber intentado acercarse a Chespirito para hacer las paces, pero nunca logró hablar directamente con él. La actriz se dedicó principalmente a los circos, donde estuvo de gira por varios años, participando esporádicamente en películas, series y doblajes. Después de terminar su participación en la obra de teatro Los huevos de mi madre, la Chilindrina anunció su retiro en marzo de 2024, señalando que ya necesitaba dejar descansar al personaje y que no quería seguir dando lástima, ya que una mujer de 74 años no podía seguir interpretando el personaje de una niña. Carlos Villagrán Eslava, conocido mundialmente por su interpretación de Kiko en la serie, nació el 12 de enero de 1944 en Ciudad de México. Es un actor y comediante que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de América Latina. Antes de convertirse en actor, Carlos Villagrán trabajó como fotógrafo en el periódico El Heraldo de México. Sin embargo, su carisma y sentido del humor lo llevaron a incursionar en la actuación, comenzando con pequeñas participaciones en producciones locales. En 1971, Villagrán se unió al elenco de la serie El Chavo del Ocho, creada por Roberto Gómez Bolaños. Su personaje, Kiko, cuyo nombre completo era Federico Matalascayando Corcuera, era un niño mimado y malcriado, conocido por su icónico peinado, sus mofletes inflados y su famosa frase, chusma, chusma.
Kiko rápidamente se convirtió en uno de los personajes más populares de la serie debido a su expresividad cómica y sus interacciones con los demás personajes, especialmente con el Chavo y Doña Florinda, su madre sobreprotectora. A pesar de su éxito, en 1978, Carlos Villagrán dejó El Chavo del Ocho debido a diferencias creativas y conflictos con Roberto Gómez Bolaños. Uno de los motivos principales fue la disputa sobre la propiedad del personaje de Kiko, lo que llevó a que Villagrán se retirara del programa y comenzara su propia carrera en solitario. Tras su salida, Villagrán llevó a Kiko a otras producciones de televisión en países como Venezuela y Argentina, donde continuó presentando a su personaje con ligeras modificaciones debido a cuestiones legales. Carlos protagonizó varios programas y proyectos independientes, como Que Kiko y El Circo de Kiko, pero ninguno alcanzó el nivel de popularidad de su trabajo original. Durante años, Carlos Villagrán ha seguido interpretando a Kiko en espectáculos en vivo y en circos, principalmente en México y América Latina. Carlos Villagrán ha tenido una carrera larga y variada, aunque siempre marcada por su vínculo con el personaje de Kiko. A pesar de los conflictos y diferencias con algunos de sus compañeros de El Chavo del Ocho, Villagrán ha expresado en numerosas ocasiones su gratitud por haber sido parte de un programa que sigue siendo icónico. En el año 2000, se logró reunir a los dos actores en un homenaje organizado por Televisa. Aunque pareció que hubo una reconciliación entre Villagrán, Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves, más tarde se supo que fue un truco publicitario. Finalmente, Carlos Villagrán decidió radicar en Argentina para usar libremente al personaje de Kiko. En 2021, incursionó en la política, anunciando su candidatura para gobernador de Querétaro, aunque su campaña no prosperó. Carlos se casó con Rebeca Palacios y tuvo 6 hijos. A sus 80 años, en 2023, anunció su retiro, indicando que se dedicaría a viajar por el mundo y a escribir su biografía. María de los Ángeles Fernández Abad, nacida el 30 de julio de 1924 en Madrid, España, es conocida mundialmente por su papel de Doña Clotilde, también llamada la Bruja del 71, en la famosa serie El Chavo del Ocho. Fue una actriz española mexicana. A lo largo de su vida, Angelines Fernández desarrolló una carrera exitosa en el cine, teatro y televisión, aunque su personaje en la comedia de Roberto Gómez Bolaños le otorgó una fama internacional duradera. Nacida en plena Guerra Civil Española, Angelines Fernández tuvo una juventud marcada por la turbulencia política de la época. Debido a sus convicciones políticas, estuvo involucrada en la lucha antifranquista, lo que la obligó a emigrar de España cuando el dictador Francisco Franco tomó el poder. En 1947, decidió emigrar a México, país que recibió a muchos exiliados políticos españoles. Este cambio le abrió las puertas al mundo del cine y el espectáculo mexicano. Angelines comenzó a trabajar en la industria cinematográfica en los años 50, época en la que el cine mexicano vivía su llamada época de oro. Su primera aparición en el cine mexicano fue como extra. Con el tiempo, se destacó en roles dramáticos, apareciendo en varias películas importantes junto a figuras de renombre como Cantinflas, con quien trabajó en películas como El Analfabeto. Además, trabajó con otros actores importantes como Marga López y Arturo de Córdoba, participando en un total de 18 películas. Sin embargo, sería en los años 70 cuando Angelines Fernández alcanzó la cúspide de su popularidad con su papel de Doña Clotilde, también conocida como la Bruja del 71, en la icónica serie El Chavo del Ocho. En este programa, Doña Clotilde era una mujer mayor y soltera, objeto de las burlas de los niños de la vecindad, quienes la apodaban la bruja por su apariencia y comportamiento a veces extraño. Su amor platónico hacia don Ramón traspasó la pantalla, formando una entrañable amistad entre los actores. Angelines Fernández tuvo una hija que le sobrevive, llamada Paloma Fernández. A pesar de su fama en la comedia, Fernández era conocida por ser una persona seria y reservada en la vida real, algo que contrastaba con la faceta cómica que presentaba en la televisión. Después de concluir su participación en El Chavo del Ocho, Angelines Fernández continuó trabajando en algunos proyectos, aunque con menos frecuencia. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud y finalmente falleció el 25 de marzo de 1994 en Ciudad de México, a los 69 años.
A causa de una insuficiencia respiratoria, resultado de su hábito de fumar durante muchos años. Su cuerpo fue sepultado en Mausoleos del Ángel. Raúl El Chato Padilla García fue un actor y comediante mexicano, ampliamente conocido por su papel de Jaimito, el cartero en El Chavo del Ocho. Nació el 17 de junio de 1918 en Monterrey, Nuevo León. Proveniente de una familia de artistas, su destino estuvo marcado por el mundo del espectáculo desde muy joven. Su padre fue una figura conocida en el teatro regional, lo que le permitió a Raúl desarrollar un interés temprano por la actuación. Su carrera comenzó en el teatro, donde se destacó por su capacidad para interpretar tanto comedia como drama. Durante muchos años, trabajó en compañías teatrales, adquiriendo una sólida formación actoral. Raúl Padilla también tuvo una importante trayectoria en el cine mexicano, participando en diversas películas durante las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, fue en la televisión donde alcanzó la mayor fama, especialmente por su trabajo con Chespirito. El 25 de julio de 1944, Padilla se casó con la actriz Lili Inclán, con quien permaneció unido hasta su fallecimiento en 1994. Juntos tuvieron dos hijos, José Luis Padilla Inclán y Raúl Chóforo Padilla. Este último también siguió una carrera en la actuación, destacándose principalmente en el cine de comedia y ficheras. Falleció en 2013. Raúl Padilla se integró al elenco del programa Chespirito, donde interpretó diversos personajes, aunque el más recordado fue el de Jaimito, el cartero. En El Chavo del Ocho, Jaimito era conocido por su deseo de evitar la fatiga, lo que lo convirtió en uno de los personajes más entrañables de la serie. Su carisma y capacidad para generar risas con sus diálogos simples y su actitud relajada lo convirtieron en un favorito del público. Además de Jaimito, Raúl Padilla interpretó otros personajes en diversas series de Chespirito, como Los Caquitos y El Chapulín Colorado, donde su versatilidad como actor cómico le permitió desempeñar roles secundarios, pero siempre memorables. Su colaboración con Roberto Gómez Bolaños se mantuvo hasta los últimos años de su vida. Raúl El Chato Padilla falleció el 3 de febrero de 1994, a los 75 años, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes. Horacio Víctor Gómez y Bolaños Cádiz. Nació el 28 de julio de 1930 en la Ciudad de México. Es recordado por su personaje de Godínez en la serie El Chavo del Ocho. Aunque tuvo participaciones esporádicas en la serie, fue muy querido por su personaje. Fue hermano de Roberto Gómez Bolaños y falleció en 1999 a causa de un paro cardíaco en la Ciudad de México.